Hoy vamos a hablar de un tema que a todas las personas nos toca un poco de cerca y que quien más y quien menos lo hemos experimentado, seguro. Vamos a hablar de la vergüenza. Bueno, ¿a quién no nos gustaría, no, liberarnos en alguna ocasión un poco de ese lastre que supone la vergüenza? Hay una frase de Nietzsche que dice: la liberación es no sentirse ya nunca más avergonzado de uno mismo. Hola, qué bien que estés ahí, qué ganas de estar aquí contigo. Hola, Miki. Hola, Tere. Hola a todos, hola a todas. Bueno, vamos a investigar este tema, ¿no, Tere? Sí, es apasionante, es bonito, nos influye, ¿verdad? Y está en nuestra vida presente de muchas maneras diferentes, ¿no? Y es que hoy vamos a hablar de la vergüenza, como empezaba diciendo Miki, y es una emoción que cuando está muy presente de una manera intensa nos limita, nos frena, no nos deja ser, ¿no? De alguna manera nos echa para atrás y no nos deja mostrarnos, ¿no? Y yo tengo la sensación de que hemos hablado mucho de la vergüenza cuando éramos pequeños. Yo veo que los niños hablan de esto: me da vergüenza, no quiero hacer esto, como que se nombra, y llega un momento como que parece que deja de existir, ¿no? Y no está tan bien vista en el mundo de los adultos, Miki, y sin embargo la vivimos, está dentro, la sentimos. Así que vamos a hablar de ella con soltura. Vamos a ver de qué manera la percibimos, qué pasa con ella, qué nos hace hacer, cómo poder traspasarla, ¿no? Librarnos de esa influencia que a veces nos lleva a escondernos, ¿no? Y yo creo que todos hemos sentido alguna vez esta sensación de tierra trágame, ¿no? Que es como querer esconderme o querer ser invisible, ¿no? Si fuera invisible y no se me viera, pasar desapercibida. Bueno, la vergüenza nos lleva a esto, a no ser vistos, a que no se vea de mí algo, a esconder, ¿no? Nos lleva a esconder aquello que no nos gusta, o aquello de lo que nos sentimos inseguras, o aquello que de alguna manera nos parece que no va a ser muy, muy aceptado por los demás, ¿no? Y en ese sentido viene acompañada de sensaciones de tristeza, la sensación de no soy suficiente, ¿no? O la sensación de, como si no fuera digna, como si no fuera digno de ser aceptado, de ser querida, si vivo esto, si muestro esto, si se me ve mi vulnerabilidad, ¿no? Al final, cuando hablamos de vergüenza, hablamos, sí, de vulnerabilidad, de mostrar esa parte, ¿no? Tan humana y tan propia y tan compartida, pero es como si hubiéramos aprendido a que eso hay que esconderlo, ¿no? Y a mí me aparece una imagen que es como si tuviéramos nuestro escenario preparado para mostrar a los demás lo que queremos, lo que creemos o lo que hemos aprendido que es aceptable, ¿no? Lo que puede gustar, lo que sentimos que es digno, y todo lo demás que vivimos, sentimos, deseamos, todo aquello que percibimos que somos y no sabemos muy bien o intuimos que no va a cuadrar, lo guardamos detrás de este escenario, ¿no? Porque no es digno, nos avergüenza, no se puede mostrar. Y entonces es como si apareciera esta rumiación, ¿no? De qué van a pensar de mí si realmente saben lo que soy, saben lo que pienso, saben lo que siento, saben lo que vivo, ¿no? Y es esta vivencia para mí muchas veces escuchada en otras personas, que es como si yo solo fuera, ¿no? Si solo a mí me pasara esto, ¿no? Si solo yo sintiera este tipo de cosas, ¿no? O, me van a preguntar y no voy a saber qué decir, ¿no? O si supieran realmente quién soy, no me aceptarían, ¿no? Bueno, esto me lleva a desdoblar esa realidad. Como hay una parte que puedo mostrar, es visible, tiene luz, y hay una parte que me lleva a guardar, está en sombra, me avergüenzo de ella. De ahí nace la vergüenza, ¿no? Qué bueno, Tere, porque en la medida que, te voy escuchando, ¿no? Y digo, ¿cómo ayuda clarificar y saber, oye, qué es, ¿no? ¿Qué hay tras la vergüenza? ¿Cómo aparece y por qué aparece? En la medida que vamos comprendiendo todo esto, es mucho más fácil gestionarla, ¿no? Y nos va a limitar menos, ¿no? En realidad la vergüenza es esto, es una emoción que produce una serie de sensaciones, ¿no? Unas sensaciones, vale, que son contractivas, son incómodas, pues como dices, puede surgir quizá por algo que hemos hecho, por algo que hemos dicho, que hemos pensado y que consideramos que no está bien, ¿no? Por una parte, en ese sentido, implica un juicio que emitimos hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, ¿no? Pero por otra parte está totalmente relacionada con cómo creemos que nos perciben los demás, que se nos ve desde fuera, ¿no? Entonces tiene esa doble mirada. Por un lado, la vergüenza tiene que ver con el miedo al juicio negativo de otros, y el miedo también a que nuestra identidad se vea afectada, ¿no? También a los ojos de otros. Pero por otra parte, a mi propio juicio. Y cuando experimentamos vergüenza, a menudo, y no la gestionamos adecuadamente, nuestra autoestima sufre
las consecuencias, ¿no? La vergüenza puede llegar a ser muy limitante. ¿Qué es esto de gestionar la vergüenza? No es taparla, ¿no? Porque pues voy a luchar con la vergüenza. Pues no, ya sabemos que gestionarla no es taparla, no es evitarla. Es pues un poco lo que estamos haciendo ahora mismo. Hablar de ella, comprender su razón de ser, qué es lo que nos va a permitir relativizar, ¿no? Comprender que es algo natural, de dónde viene, y a partir de ahí podemos empezar a familiarizarnos con ella, a atravesarla, a sostenerla, incluso con el tiempo a soltarla, ¿no? Es como gestionamos las emociones, no es vivir sin ellas, es vivir con ellas, ver que podemos seguir adelante, ¿no? A pesar de que estén ahí. De hecho, luego veremos, ¿no? que todas nos traen información y la vergüenza, por supuesto, también. En general, ¿no? Gestionar las emociones no es anularlas, ¿no? Incido porque esto es importante. Es aprovechar la información que nos traen, ¿no? Y de esta manera no solo ya no nos están limitando, sino que nos están dando información de cuáles son nuestros valores profundos, de qué interpretación estamos haciendo de la vida. O sea, forman una parte fundamental en el autodesarrollo, ¿no? Sí, en ese sentido, Miki, para gestionarlas necesitamos conocerlas, ¿no? Uh-huh. Y a mí me viene a veces esta imagen de rodearlas, como cuando rodeo algo para verlo desde diferentes lugares, desde diferentes puntos de vista y poder entender qué es lo que tengo entre manos, ¿no? Y a partir de ahí ver cómo la atravieso, ¿no? Cómo sigo, no me quedo ahí. Y la vergüenza, bueno, es como esa voz, ¿no? Ese fantasma que viene a decirnos no eres lo suficientemente bueno. ¿No? Es como cuando voy a hacer algo, voy a salir, voy a arriesgar, voy a vivir, hay una voz crítica que en realidad somos nosotros mismos, que es una voz aprendida, ¿no? Interiorizada, que está en nosotras, que viene a decirnos no eres suficientemente bueno, ¿no? O quién te crees que eres, ¿no? ¿Cómo tú te atreves a esto? ¿Cómo vas a hacer esto, ¿no? Bueno, y quizá ese rodear la emoción es ver qué ocurre conmigo, qué he aprendido a hacer cuando aparece, ¿no? Y es que a veces cuando aparece la vergüenza nos guardamos, nos escondemos, ¿no? Incluso a veces intentamos ser totalmente lo contrario a aquello que nos da vergüenza, ¿no? Como que no se me vea mi verdad, que no se me vean mis verdades, ¿no? Porque creo que de alguna manera, bueno, me va a dar mucha inseguridad y voy a mostrar que no soy perfecta, ¿no? Que no todo lo que yo soy vale. Por cierto, nadie somos perfectos. Perdona. Es que asumirlo de entrada es un buen punto de partida. Sí, nadie somos perfectos, incluso nos toca cuestionar esa imagen que queremos tener de nosotros mismos, ¿no? Es la perfección así como en absoluto, ¿no? En diosa, ¿no? En Dios. Y también es, bueno, como poder reconocer quién soy más allá de quién quiero ser, ¿no? O quién se supone que debería ser, ¿no? Bueno, pero todos tenemos esa imagen de perfección, nos la hemos construido, ¿no? Y es poder, bueno, poder saber qué es lo que hay, ¿no? Más que aquello que debería ser, claro que sí. Es enemiga de la visibilidad, de la presencia, lo que me lleva todo el rato, y lo voy a nombrar, es a escondernos, ¿no? Porque creo que es importante tenerlo en cuenta para ver luego qué hacemos con ella. Uh-huh. Lo que nos va a llevar, es una cuerda que me tira para atrás y me dice, escóndete, no lo muestres, no lo digas, no lo hagas, ¿no? Bueno, y el miedo y la inseguridad aderezan este movimiento, ¿no? Y es no lo hagas, escóndete para que no se vea tu vulnerabilidad, ¿no? Y desde ahí lo que me lleva es a desconectarme de los demás, bueno, soy capaz de vivir, de construir, de mostrarme, pero no de mostrar todo lo que soy, o no de mostrar mi verdad, ¿no? Y también me lleva a desconectarme de mí misma, porque al final guardo tanto que ya no sé ni qué es lo que siento, ni qué es lo que quiero, pero sí sé lo que tendría que querer, ¿no? Entonces, de alguna manera nos silencia. Y en ese deseo de silenciar mi vulnerabilidad, que es de lo que hablamos cuando hablamos de vergüenza, hablamos de la vulnerabilidad, de ese riesgo a mostrar, a ser, a exponerme, a vivir la incertidumbre, no todo lo sé, no todo lo soy, no todo lo puedo, ¿no? Lleva a silenciar otras partes de mí. Por no mostrar mi vulnerabilidad, al final como que arrastro todo lo que soy, ¿no? Y quizá, bueno, nos toca ver que efectivamente somos vulnerables, existe esto en nosotras, bueno, forma parte de lo humano, ¿no? Y nos hace humanos. Y que de alguna manera de ahí nace la valentía de poder sostener lo que es incierto, ¿no? Y de ahí nace también la creatividad de poder explorar aquello que todavía no sé qué va a ser, ¿no? Entonces, quizá la vergüenza pasa por sabernos vulnerables y dejarnos ver en esa vulnerabilidad.
Sí, Tere, nos puede venir muy bien hacernos amigos de nuestra vulnerabilidad, porque es un espacio muy potente cuando nos abrimos a ella, pero en esa vulnerabilidad también cabe la vergüenza, curiosamente. Entonces, también hacernos amigos de la propia vergüenza, ¿no? Que luego vamos a ver que también tiene su razón de ser. Todo tiene su razón de ser, ¿no? Entonces, comprenderlo también ayuda. Pero antes de ir a ver, bueno, cuál es la razón de ser, podemos empezar también viendo cómo se desarrolla, porque esto también nos ayuda a comprender en qué se basa, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Sí, pues en esa mezcla, ¿no? Quizá es una emoción que aparece de la experiencia de haber tenido en ese proceso de crecimiento, ¿no? De niñas, de niños, de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Como desde esa rigidez que a la vez necesitamos. Luego vamos a ver para qué sí nos vale la vergüenza, ¿no? Pero necesitamos para vivir en sociedad y con otros, qué vale y qué no vale, cómo es la manera adecuada de comportarse, de ser, de mostrarse, qué es propio de la sociedad en la que vivimos, ¿no? De la cultura en la que estamos y también de cada familia, ¿no? Que está bien visto aquí, ¿no? Que es lo que ser persona es en esta familia, ¿no? En esta casa, y que aquí no es admisible, ¿no? Y esto me lleva a querer entrar por ese carrilito que de alguna manera marca el alrededor en el que estoy, y me lleva a potenciar unas partes de mí y a silenciar las que no cuadran, ¿no? En esa necesidad de pertenecer, de ser, de tener una identidad. Entonces, bueno, cuando de alguna manera se ha marcado que lo que yo vivo, lo que yo siento, lo que yo soy, no es normal, ¿no? Y pongo esta palabra porque a veces se utiliza esta normalidad y hace mucho daño, ¿no? Como si sentir lo que sentimos no fuera normal y solo fuera normal una parte de esto, pues empiezo a esconder, ¿no? Y empiezo a decirme, oye, esto aquí en esta casa no se puede esto, ¿no? Lo hago de una manera inconsciente, pero al final esta repetición de modelos donde niego una parte de mí. Yo esto que planteas, Tere, a mí me ha sido muy, muy práctico en mi propio proceso, ¿no? Yo experimentaba también mucha vergüenza de peque y ahora también, pero la gestiono también de otra manera, hago lo que puedo, pero sí, a mí me ayuda mucho comprender que los valores son relativos en cada momento histórico, social, ¿no? En cada familia, como dices, y ver que la educación desempeña un papel fundamental, depende de lo que hayamos mamado, ¿no? Por así decir. Cuando de peques nos vamos haciendo conscientes de nosotros mismos y vamos viendo que las personas que están alrededor consideran o tienen tan claro o tienen integrado, consciente o inconsciente, que hay algunos comportamientos que están bien y otros que no, pues vamos descubriendo el mundo en una especie de sí, pues esto aquí se hace así y no vemos otras maneras, ¿no? Saber que la vergüenza es una emoción social nos ayuda a relativizar, ¿no? Y esto sí te diría, ¿no? Que nos estás escuchando, si te resuena, ¿no? Dices, oye, ¿cómo hago yo para gestionar mi vergüenza? Pues tenlo en cuenta, ¿no? No nos sentimos todas las personas avergonzadas ante las mismas cosas. Y esto ya da que pensar. La sensación de vergüenza depende de las normas que cada cultura comparte, de lo que la sociedad considera aceptable, digno, ¿no? Y cuando transgredimos una de esas reglas, o bien pensamos que los demás se pueden percatar, o nosotros mismos nos genera fricción, pues sentimos vergüenza. Y por eso es tan rico, ¿no? Cuando vamos de viaje y decimos, oye, ¿cómo me ha ayudado a ver que en otros sitios hacen las cosas de otra manera, ¿no? Y compartir con otras culturas nos ayuda a ver la relatividad de las creencias, ¿no? Cuando vemos que hay cosas que no son aceptadas en nuestra cultura y que escondemos, vemos que igual pues hay algunas que realmente sí a día de hoy siguen teniendo mucha importancia, pero que igual otras no son tan importantes, ¿no? No tienen tanto peso. Podemos empezar a adaptar un poquito nuestro sistema de valores en función de nuestra propia evolución y desarrollo, ¿no? Y ese es el ejercicio que podemos hacer, ¿no? De alguna manera, hacer consciente nuestra vivencia de la vergüenza nos permite actuar de una manera diferente, ¿no? En este sentido, Miki, como dices, porque la tendencia, lo que hacemos, lo que tendemos a hacer cuando sentimos la vergüenza cuando aparece es o escondernos, ¿no? Como ese miedo, esa inseguridad nos lleva a guardarnos, a cubrirnos, ¿no? A guardarnos detrás de la manta o detrás del telón, y entonces no explorar, no hacer cosas, no iniciar, sí, por un lado esto, ¿no? Y por otro lado me lleva a
a generar una imagen de mí que no tenga nada que ver con esto, ¿no? Es como estas máscaras, ¿no? O estos personajes que lo que intentan es agarrar esa sensación de controlar, ¿no? Como poder buscar esa perfección que de alguna manera vivo, que está muy lejos, ¿no? En esa vivencia de la vulnerabilidad tan grande, y necesito control, necesito mostrarme perfecto. Entonces cultivo una imagen de mí que me dé seguridad. Y esto a veces me lleva pues a desarrollar determinadas partes de mi vida, pues busco tener mucho éxito profesional, una pareja que parezca perfecta, un aspecto físico maravilloso, que a veces coincide con lo que vivo y otras veces está construido, ¿no? En ese intento de tapar la sombra, de que no se vea, incluso de que yo no la vea, yo misma no la vea, ¿no? Y al final la vivencia puede ser una sensación de vacío, de esto que he construido no está en consonancia con lo que soy, porque como he ido tapando lo que soy, he construido sobre lo que parece que puede ser adecuado, ¿no? Ambas maneras, esconderme o construir un falso yo, desde ese falso yo, me llega a negar lo que soy, ¿no? Me lleva a no hacerme caso a mí, a no estar conmigo. Y esto influye, hace mucho daño a la autoestima, claro, a sentirme capaz, a sentirme valiosa, a sentirme valioso, ¿no? Sí, cuando experimentamos una relación con nosotros como más sana, ¿no? Más saludable, si sentimos que nos valoramos, ¿no? Que estamos a gusto con lo que somos, pues lo normal es que experimentemos menos vergüenza, ¿no? O al menos, o sea, la vergüenza aparece igual, ¿no? Porque se cuela ahí por un montón de mensajitos inconscientes, pero va a ser más ligera, mucho menos dañina, ¿no? Sí, cuando me dejo llevar por ella, por la vergüenza, ¿no? Y me atrapa, entro en este círculo de desprecio, ¿no? De esconderme, de sentir que lo que siento, vivo, es despreciable, no es digno, ¿no? Y esto, por supuesto, que me da una imagen de mí muy pobre, que me hace sentir más insegura. Ante esa inseguridad, la vergüenza entra con más facilidad. Es como un círculo vicioso, ¿no? Que daña mi vivencia de mí misma, ¿no? Y por otro lado me lleva a dejar de habitar mi piel, ¿no? Es como si a veces en ese querer esconderme dejo de ser lo que soy, ¿no? Dejo de habitar mi piel y entonces me desconecto. Y ahí se va apagando, ¿no? Esa iniciativa de ser capitán, de ser la capitana que dirige mi propio timón, que dirige mi propio barco, mi propia vida, ¿no? Y ahí pierdo poder personal, ¿no? Entonces la vergüenza, según qué es lo que hacemos con ella, ¿no? Y cómo nos relacionamos con ella, puede ser muy dañina en este sentido, en la relación conmigo, ¿no? Porque lo que hace es que pone el peso en la mirada de los otros, ¿no? Yo soy si tú me valoras, yo soy si tú me aceptas, ¿no? Y como esto no es aceptable, ni siquiera lo nombro, me lo trago. Y entonces te estoy dando mucho poder a ti y estoy perdiendo mucho poder yo. Hola, ahora que estamos hablando de la vergüenza, Miki y yo, no quería dejar de hablarte del curso de autoestima, que está disponible para ti desde enero, donde a través de 21 propuestas prácticas ahondamos en esta conexión contigo misma, contigo mismo. Ahondamos en el autoconocimiento y en una mirada amable hacia ti. Hay un capítulo además donde hablamos del poder de la vulnerabilidad y hablamos de la vergüenza. Y en el curso es una oportunidad para no solo saber qué es y qué hacer, sino poder experimentarlo, esto de lo que te estamos hablando, poder vivirlo y abordarlo de una manera práctica para que potencie tu crecimiento. En las notas del capítulo te dejo el enlace donde vas a poder ver más información sobre el curso de autoestima. Y si tienes alguna duda, escríbenos y te contestamos, te contamos. Para mí es muy importante comprender que todos estos juicios, todas estas interpretaciones, al final son pensamientos, ¿no? Y comprender cómo influyen estos pensamientos y concretamente cómo se construyen, ¿no? Que siempre decimos que se construyen en palabras, ¿no? Entonces, comprender cómo influye en nuestro sentir lo que nos estamos diciendo es muy importante, ¿no? Nuestra autoimagen depende de ese diálogo interno. Identificarlo y poder construir un diálogo interno que nos ayude es fundamental, ¿no? Para manejarnos sin ser una carga extra, ¿no? Para nosotros mismos, por así decir. Entonces, poder elegir las palabras que utilizamos, palabras amables, bonitas, que no sean, que no nos lleven a una autoexigencia exacerbada, ¿no? Palabras empoderadoras. Y en este sentido, que hablamos de autoexigencia, yo creo que es clave, ¿no? Aprender a relacionarnos con el error de una manera constructiva. Hay veces que la vergüenza también tiene que ver con decir, madre mía, es lo que he hecho, ¿no? Bueno, el error
cuando nos equivocamos, el error no nos define. El error no es nuestra identidad. Todos nos equivocamos, todas. El error es una oportunidad para aprender, ¿no? Y aceptar que forma parte de nuestra vida, de nuestra existencia, y aceptarlo no solo con humildad que nos humaniza, sino también aceptarlo como que tiene algo que aportarnos. Son experiencias, ¿no? Bueno, también nos ayuda a vivir con menos autoexigencia y, por lo tanto, con tener que permite que no esté nuestra vergüenza tan activa, observando todo lo que hace, ¿no? Y criticando de manera tan intensa, ¿no? Sí. Importante esto, que de alguna manera ya entras, Miki, en qué podemos hacer, ¿no? Cómo podemos abordar, gestionar, que está muy presente, ¿no? Todo el rato esta emoción. Hablamos de la vergüenza de una manera, bueno, como que nos hace daño, ¿verdad? Como que su presencia nos puede hacer daño, pero muchas veces hablamos de esto. Las emociones tienen una función y vienen a traernos algo también, ¿no? Y es verdad que nosotros dirigimos y nos toca ver qué hacemos ante ellas, pero vamos a recuperar un poco cuál es la función de la vergüenza. Total, porque es importante hacer las paces con la vergüenza. Sí. También tiene su razón de ser, ¿no? Como decíamos antes. Sí, es verdad que la vergüenza viene a incidir mucho en el ser, ¿no? En este no soy valiosa, no soy valioso, no está bien lo que soy. Bueno, a mí me sale compartir con vosotros algo que en mi casa se decía muchas veces, ¿no? En cada casa están como estos dichos familiares, ¿no? Estas frases que se repiten muchas veces y aparecía muchas veces me da vergüenza esto, es que no me atrevo, ¿no? Entonces la respuesta de mis padres, de los dos, casi siempre era esta, ¿no? Vergüenza robar, como diciendo, bueno, robar te tiene que dar vergüenza, todo lo demás, no, ¿no? Bueno. Y ahí nos reíamos de esta frase y se repetía 1000 veces. Y ahora la rescato hablando de la vergüenza y me parece que viene a traer algo importante, ¿no? Y es, bueno, cuando hacemos daño a alguien, cuando no respetamos la dignidad del otro, cuando cogemos algo que no es nuestro, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues no está mal sentir la vergüenza, ¿no? Esta no es la manera, esto es lo que entiendo que me querían transmitir mis padres, esta no es la manera de funcionar. Avergüénzate de esta conducta, ¿no? Pero hablamos de conductas y no de lo que soy, ¿no? Porque creo que lo que soy es aceptable siempre, haga lo que haga, sea lo que sea, sienta lo que sienta, ¿no? Y poder diferenciar esto, ¿no? La función entonces de la vergüenza quizá es, bueno, ayudarnos a comportarnos de tal manera que podamos vivir juntos, ¿no? Sin hacernos daño. Y el daño, bueno, me puede llevar a hacerme responsable de esto que estoy haciendo y sentir esa vergüenza. Pero a veces lo estrechamos tanto que parece que construimos un ideal de ese comportamiento, un ideal del yo, y entonces siento vergüenza por muchísimas más cosas que son esas las básicas. No sé si... Total. Sí. Sí, yo creo que es importante esto que dices, ¿no? Comprender la razón de ser de la vergüenza, que puede emerger para distintas cosas. Al final es un mecanismo de adaptación, ¿no? Y comprender esto nos ayuda a no verla como algo tan temible, porque realmente... si nos familiarizamos con ella y comprendemos que se está moviendo, bueno, nos está dando información, ¿no? Como todo surge para algo, nos está tratando también de proteger a su manera. Cuando sentimos vergüenza, de alguna manera, ¿qué hacemos? Escondernos, ¿no? Bajamos un poquito la cabeza, evitamos quizá un poco el contacto visual, la postura corporal pues se puede modificar un poquito, como si quisiese esconderme dentro de mí mismo, y ahí lo que estoy evitando pues es la interacción, ¿no? Todos estos símbolos, ¿no? Y estos movimientos corporales e internos de alguna manera nos están indicando que al experimentar vergüenza nos estamos, bueno, sintiendo pequeñitos. Y de alguna manera estamos como queriendo que no se nos ataque, ¿no? Por un comportamiento o por ser algo. Entonces, a mí esto me ayuda a verlo con ternura, ¿no? La vergüenza, como decimos, también tiene una utilidad social, esto lo decía Esther, y yo creo que también está bien comprender por qué se potencia, ¿no? O por qué se ha potenciado históricamente. Sobre todo, bueno, pues desde los estamentos de poder es un mecanismo claro el cultivarla y hacerla extensiva, por el cual en una sociedad se asegura que por lo menos la mayoría de los miembros van a cumplir con unas normas establecidas, ¿no? Aquí las cosas, esto está bien hacerlo y esto no, ¿no? Pero también es verdad que a medida que una sociedad va evolucionando, pues quizá hay normas que vale la pena que sean susceptibles, por lo menos, de ser revisadas, ¿no?
Por ejemplo, en otra época podríamos sentir vergüenza de ir con los hombros al descubierto. Pasa todavía en algunos lugares, ¿no? En muchos. Pero ya vamos incluso más allá. Incluso de funciones biológicas, ¿no? Nos sigue pasando ya que voy al baño y para decir, bueno, pues buscamos todo tipo de maneras de decirlo. O sea, bueno, en general parece que nos da vergüenza expresar nuestra humanidad, ¿no? Emocionarnos incluso. Bueno, vemos que tiene utilidades, pero también vemos que la vergüenza se puede convertir en un lastre, ¿no? Para nuestro desarrollo. Es como una mochila muy pesada, ¿no? Que nos bloquea, que nos hace evitar determinadas situaciones que a lo mejor ahora, a día de hoy, pues pensamos que nos harían bien, que nos apetecen, que son motivadoras, pero tenemos miedo a sentirnos avergonzados, a experimentar eso, ¿no? Y en estos casos que la vergüenza nos limita, que nos hace, no dar los pasos que nos gustaría, pues es interesante que nos demos cuenta, que veamos qué podemos hacer con eso, ¿no? Y nos podemos preguntar, bueno, pues para tomar conciencia, ¿no? Esta manera de protección, que la vergüenza, vale, oye, estás aquí, bienvenida, ¿no? No voy a luchar contra ti, pero ¿estás tratando de protegerme? Vale, esta manera de protegerme a día de hoy me sigue ayudando o veo que me limita. Y me puedo preguntar a mí mismo o a otras partes de mí, ¿me puedo proteger de otra manera? A lo mejor que me limite menos. Porque me puedo proteger con la vergüenza, o también me puedo proteger con una atención y un abrazo, y un abrazo interno, unas palabras de aliento. Bueno, igual podemos ir conectando, desplegando, eso se hace en un proceso de desarrollo, con esas partes nuestras íntimas, pues más sólidas, más fuertes, más maduras, que pueden sostener pues esta parte que necesita protección, sin necesidad de proteger tanto desde emociones más contractivas. Pueden estar más balanceadas. Entonces potenciemos estas partes, digamos, pues esta confianza que nos hace enraizarnos, y desde ahí podemos seguir avanzando. Totalmente, ya estás ahí, ¿no? Como en qué podemos hacer, y una es esta. Qué bonita, como poder potenciar la parte que sostiene, ¿no? Que pueda sostener esa vergüenza. A mí se me ocurren otras, vamos a ir viéndolas, ¿no? En esta parte ya de, bueno, ¿y qué hacemos? La vergüenza existe, está, a veces nos limita, nos esconde, ¿qué hacemos? Potenciar esta parte nos ayuda. A mí me parece importante poder, eso, hablar de ella, traerla, está en mí y está en ti. Y bueno, poder tener en cuenta que está me permite, bueno, reconocerla, verla. Sí, ahora tal cual, con esto que estamos haciendo, que estamos hablando sobre ella, estamos dándole un sentido, pues al final lo que estamos haciendo es reestructurar nuestra mente, ¿no? Al atribuirle otro significado, podemos verla de otra manera, ya cuando emerge, pues no es tan temible, ¿no? Los seguidores de Jung hablaban de la vergüenza refiriéndose a ella como un pantano, como el pantano del alma, ¿no? A mí me viene, cuando digo pantano del alma, me viene un pantano fanganoso. Y es una bonita imagen que me sale de tomarla, ¿no? Y en realidad cuando hablamos de la vergüenza, no queremos quedarnos en ese pantano, ¿no? En ese pantano que está dentro, que forma parte y que está dentro de nosotros. Nos toca ponernos las botas para poder atravesar ese fango, ¿no? O ese pantano fanganoso. Y nos toca atravesarlo para seguir el camino, para encontrar camino ahí más allá de ese pantano, ¿no? Entonces es como reconocer que esa emoción va a estar, que va a aparecer, sí, siempre va a estar, y ver qué tenemos que hacer con ella para no quedarnos ahí. Y para esto necesitamos poder reconocer y aceptar que la sentimos, que forma parte de nuestro universo emocional, ¿no? Y preguntarnos, y yo te pregunto a ti, en este momento que estás escuchando, ¿no? ¿Qué te avergüenza? ¿Qué escondes de ti? Que son esas partes vergonzosas, ¿no? Tus vergüenzas, que se nombra, a veces se dice así, tus vergüenzas, ¿no? Que sientes que es indigno de lo que vives, de lo que sientes, de lo que haces, ¿no? ¿Cuál es esa vulnerabilidad que temes que otros vean de ti? Bueno, reconocer esto y ponerle palabras me ayuda a comprender qué es lo que estoy viendo, ¿no? Qué es lo que estoy viviendo. Y a la vez poder darme cuenta qué es lo que suelo hacer con esto. Cuando aparece la vergüenza, ¿no? Cuando detecto esto que me da vergüenza y aparece, ¿qué suelo hacer? ¿Me retiro, me voy, me escondo o me monto estas parafernalias grandiosas para que no se vea mi vulnerabilidad? Bueno,
es importante reconocerla, nombrarla, ver en mí cómo aparece y qué suelo hacer con ella, ¿no? Y a partir de ahí poder abrirme a aceptar esta vulnerabilidad, este ser auténtico, esto soy, y todo lo que somos, lo que sentimos, está bien, cabe. Y esto implica dejar a un lado aquello que creo, que pienso que es esto lo que debería ser, para poder contactar con aquello que soy, lo que realmente soy. Cuando yo contacto conmigo en lo que soy, puedo conectar con los demás, puedo mostrarme, puedo ver al otro también, ¿no? Así que nos toca aceptar esta vulnerabilidad y dejar de desear ser perfectos, que no sabemos muy bien qué es eso, para poder conectarnos, ¿no? Para esto necesitamos poder darnos cuenta también, Miki, de que, bueno, no somos la vergüenza, no, porque a veces sentimos que eso, soy vergonzoso, me invade tanto que parece que no soy otra cosa, aparte de esto, ¿no? Y quizá podemos ver, bueno, qué puedo hacer cuando esto me inunda, ¿no? Y de alguna manera no hay nada más ahí. Ahora soy yo quien hago un pequeño paréntesis. Estamos hablando de observar la mente y muchas veces surge la pregunta de, bueno, oye, ¿y eso cómo se hace, no? Y lo cierto es que es distinto entender el proceso que comprenderlo, ¿no? Integrarlo. Y al final esto se hace con la práctica. Practicando es como pasa a formar parte de nuestros recursos. Y en este sentido te quiero hablar del curso de Mindfulness que hemos sacado también, que está disponible desde enero. Es un curso que está en audio para facilitar que lo puedas hacer a tu ritmo y este curso supone una oportunidad para poder potenciar tu atención, tu capacidad de estar presente, tu capacidad también para relacionarte contigo y con tus procesos de una manera amable y compasiva, ¿no? Que te ayude en tu camino. Es un curso que puede suponer una oportunidad bonita de mirarte más en profundidad y aunque lo puedas hacer a tu ritmo, te vamos a acompañar en el proceso. Esto también te puede servir de ayuda. Te dejamos también el enlace en las notas del capítulo por si le quieres echar un vistazo. Sí, yo creo que bueno, como la vergüenza la podríamos ver así, ¿no? Desde fuera, como si hubiese una especie de enfrentamiento, ¿no? Entre dos partes al final de nosotros mismos. Por un lado, pues nuestro juez interno, ¿no? Y por otra parte, pues esta parte más avergonzada, nuestro yo avergonzado. Si podemos observar esa parte tan crítica, el juez interno, con un poquito de distancia, ¿no? Y darnos cuenta de que los pensamientos son solo pensamientos. Esto se trabaja mucho desde mindfulness, ¿no? Y en meditación. Al observar nuestros pensamientos con un poquito de distancia, podemos comprender su razón de ser, ¿no? Y nos permite soltar, no estar tan cerca de eso, no creernos todo eso que aparece por nuestra mente, ¿no? Bueno, siempre decimos, aparecen pensamientos y, oye, muchas gracias al crítico, muchas gracias, pero ahora no te necesito. Bueno, sabemos que la mente funciona así, comprender la manera de funcionar de la mente nos sirve, ¿no? Porque la mente constantemente está juzgando, esto es bueno, esto es malo, o tú eres bueno, eres malo, esto debería pasar, esto no debería pasar. Zambullirnos en el cuerpo, estar en contacto con nuestro cuerpo. Cuando emerge, por ejemplo, la vergüenza, que al final se expresa en el cuerpo, produce unas sensaciones. Poder estar con esas sensaciones sin más, ¿no? Sin alimentar toda la cadena de pensamientos que alimentarían a su vez esa emoción, ¿no? Entonces, clave, no luchar contra la vergüenza, no luchar para que no aparezca. No pasa nada, cuando aparece, pues solo obsérvala, observa cómo se expresa en el cuerpo. Así ella va perdiendo poder, ¿no? Es como dale espacio, que se mueva libremente. Al final lo que te está es hablando de tu sistema de valores, ¿no? Y nuestra valía personal no depende de lo que hacemos, ¿no? Somos valiosos, somos valiosas a pesar de nuestros errores. Cuando somos capaces de observar con curiosidad la emoción y cómo se expresa en el cuerpo, podemos ver que nos trae un mensaje, como todas las emociones, ¿no? Y la vergüenza pues nos está hablando de que igual hay algo que podemos ajustar en nuestra manera de percibir la situación, y igual nos está invitando incluso a crecer, a desarrollarnos, ¿no? Igual nos está invitando a conectar con nuestra identidad más esencial y a no estar tan identificados un poco con todo lo que pasa por nuestra mente. Al final nos está invitando a tratarnos con amor. Si la percibimos desde ahí, cambia muchas cosas. La vergüenza está muy relacionada
con nuestro deseo de querer hacer las cosas bien, ¿no? Con el perfeccionismo, con la necesidad de reconocimiento, por otro lado, de admiración. Y si lo vemos desde ahí, pues vemos que es una parte de nosotros buscando amor. Si ese amor vemos vías de generarlo desde dentro, pues como decía Esther, que está muy relacionado también con la autoestima, ¿no? Y si nosotros nos nutrimos y nos queremos de manera integral con todo lo que somos, nuestras luces, nuestras sombras, es más fácil que no tengamos tanta necesidad de buscar el amor y la aprobación fuera, ¿no? Y esto se trabaja. Al igual que se trabaja la capacidad que tenemos de observar nuestra propia mente, ¿no? Nuestros propios pensamientos, nuestras emociones, y de alguna manera trabajar el poder, atestiguar sin identificarnos tanto, ¿no? Como decimos que trabajamos desde mindfulness. Al final, estos pensamientos, cuando empezamos a darnos cuenta de qué mensajes nos mandamos, nos parece al final acaba siendo llamativo, ¿no? Yo ahora mismo si digo soy vergonzoso, ¿no? Yo de pequeño era vergonzoso. Mira, ya ha cambiado algo, ya no soy, ¿no? Pero cuando te dices en el momento yo es que soy vergonzoso, pues eso es una etiqueta muy grande, soy, ¿no? Y no voy a dejar de serlo. En cambio, si digo yo ahora mismo experimento vergüenza en este momento, ¿no? Y al final, tras la vergüenza, ¿qué hay? Pues hay sensaciones corporales, y tras esas sensaciones pues igual estoy experimentando calor, frío, lo que sea, contracción, da lo mismo. ¿Qué hay tras eso? Bueno, mi cuerpo por dentro funcionando. Hay bioquímica, y tras eso pues al final poco más que electrones flotando, ni siquiera en un lugar muy determinado, solo en capas de probabilidad. O sea que todo eso que tanto en ocasiones tanto te y tanto me y tanto nos, ¿no? Nos pesa y nos contrae, sólido no hay mucho, ¿no? Y cuando comprendemos esto, que en el fondo lo sabemos, pues es mucho más fácil relativizar, ¿no? De alguna manera podemos tener muy presente que nos podemos equivocar en algo, un comportamiento puede ser erróneo, pero eso no es la totalidad de nuestra persona, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir construyendo una mente que juega a nuestro favor, que sea nuestra aliada, ¿no? Y poquito a poco, con mucha calma y con mucha observación y paciencia también con nuestros propios procesos, ir dándonos cuenta de ese juez interno cuando aparece, ¿no? Y poquito a poco que se vaya despertando también otras partes, ¿no? Que decíamos que son más potenciadoras, pues ese testigo cuidadoso, respetuoso, ¿no? de nosotros, de nuestros procesos, y que nos hace que cuando tengamos malas experiencias pues podamos aprender de ellas en vez de castigarnos, ¿no? Depende de nosotros, ¿verdad? Sí, hay algo que podemos hacer, ¿no? Quizá esto es lo que hemos ido queriendo expresar a lo largo de todo este rato, ¿verdad? Como va a estar, la vergüenza está, no podemos eliminarla, aunque quisiéramos, ¿no? No podemos echarla fuera de nosotros. Entonces necesitamos poder comprenderla para integrarla. Nosotros al final guiamos qué es lo que hacemos, cómo nos situamos ante lo que sentimos. Y nos podemos comprender esta vivencia y tratarla y tratarnos de tal manera que podamos, atravesar y seguir. Uh-huh. Y seguir viviendo con más apertura, con plenitud, ¿no? Sin tener que esconderme. Así que esto sí, depende de nosotros, Miki. Total. ¿Vamos a por unas tips? Venga, vamos a por ellas. Venga, pues empezamos por la primera tip. Que para mí es importante, ¿no? Es humano sentir vergüenza. Es humano sentir vulnerabilidad. Es natural, no pasa nada. En la medida en la que queremos apartarlo de nosotros, se hace más grande, ¿no? Es como si echáramos más leña al fuego y el fuego se hiciera cada vez más abrasador. Entonces reconoce tu vergüenza, acéptala, y de alguna manera dejamos de poner ahí la energía para poder darme cuenta de, cómo me estoy sintiendo y cómo puedo traspasarla, ¿no? Para seguir construyendo. En ese traspasarla, en la medida que nos familiaricemos con sentirla y ver que no es que no pasa nada, va a ser pues más fácil que podamos danzar con ella. Y en este sentido, de a poquitos, en la medida que te sientas segura, pues ves buscando situaciones en las que te puedas desinhibir un poco más, con actividades que te lo permitan, así progresivamente. Pues yo qué sé, igual te apetece apuntarte a teatro, o te apetece lo que sea, danza, lo que quieras, pero hay cosas que nos hacen abrirnos un poco más. Igual puedes dar un pequeño paso más en una conversación y abrirte un poco más hasta donde quieras, pero sí, en la medida que lo transitamos, nos vamos haciendo con ello.
Practica esto de poder observarte, ¿no? De ser observador de tus emociones y en este momento de esa vergüenza. Que lo que te permite es no fusionarte con ella y darte cuenta de que eres algo más y que puedes percibirla, ¿no? Entonces, desarrolla esa capacidad de observarte, de ver qué es lo que sientes. Uh-huh. Redefine tus valores. Igual, todos traemos, todas las personas, unos valores de serie, pero a día de hoy esto es importante para mí. Igual esto ya no es tan importante, pero sí hay otras cosas y elijo hacer un reajuste. Sé flexible contigo. Vamos a soltar esos perfeccionismos, sobre todo en el ser. No hay que ser de ninguna manera y no hay ninguna manera en la que esté bien o mal. Entonces, esa flexibilidad es poder escuchar lo que soy y ver qué es lo que quiero hacer. Y ahí sí poder, arriesgar, sí que poder mejorar y sí que poder buscar aquello que quiero. Y si la vergüenza te limita, puedes buscar ayuda. Hay un montón de recursos. Puedes buscar apoyo, puedes ir a terapia, puedes hacer formaciones. Hay caminos, ¿no? para seguir avanzando. Echa un vistazo a las formaciones que tenemos. Te las recomiendo totalmente. Te recomiendo siempre seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir descubriendo, ¿no? A veces esa es la forma de cruzar el pantano, ¿verdad, Miki? Buscar ayuda, buscar esos palos que nos pueden ayudar a atravesar ese fango y para eso requiere valentía, ¿no? De decir, pues cojo las riendas y sigo. Y con ayuda, con ese sostén que me permite avanzar y llegar a ese lugar en el que quiero. Si te interesa, te dejamos en las notas del capítulo un enlace a los cursos para que puedas ver la información que hay. También puedes escribirnos a info@escuelacrecimientointegral.com o escribirnos por WhatsApp, que tienes el WhatsApp en la web. Y te animamos a, si te ha gustado este podcast, te gusta este contenido y crees que puede ser de utilidad para otras personas, que puedas enviárselo, darlo a conocer, a partir de ahí suscribirte en la plataforma donde lo escuchas o desde YouTube y compartirlo con otras personas para que ellos también puedan disfrutar de esto, ¿no? Si a ti te ha parecido valioso, ¿no? A veces lo podemos hacer a través de las redes sociales, pero también podemos recomendárselo a un amigo, mandarle el enlace, como difundir este contenido. Y a veces nos acordamos de una persona cuando escuchamos algo. Venga, pues si te ha venido alguien mientras que escuchabas este podcast, envíale el enlace para que también pueda escucharlo, ¿no? Si te gusta estos podcasts que vamos haciendo, te animo a suscribirte a la comunidad de Escuela Crecimiento Integral. Si te suscribes a nuestra newsletter, te va a llegar la información de otras cosas que también hacemos. En este momento tenemos un taller de holoscópica que será en marzo. Y te va a ir llegando la información de los nuevos contenidos que vamos generando cada semana, de los artículos de blog que vamos sacando y de los nuevos podcasts que van saliendo, ¿no? Cada lunes. Y por último, te animo a que nos escribas. Muchas veces nos llegan comentarios vuestros, tuyos, de reflexiones que salen después de escuchar el podcast y nos gusta recibirlos. En info@escuelacrecimientointegral.com contactas directamente con nosotros, el mail lo leemos Miki o yo y te contestaremos. Así que mándanos tus sugerencias, tus comentarios, tus vivencias, lo que ha suscitado en ti. Nos gusta saber de ti, nos gusta saber qué genera esto que vamos compartiendo contigo y que vamos haciendo para ti, para vosotras, para vosotros. Hasta muchas gracias. Miki. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, Tere. Hasta la próxima semana. Nos vemos el lunes. Un abrazo. Chao. Un abrazo.